Y el tema es razones o argumentos de certeza. Y bueno, veremos estos versículos hasta el final del capítulo si hay suficiente tiempo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Bueno, tengo que volver al versículo 31 para que podamos ver el sentido correcto del pasaje. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto trataba respecto de que Dios predestina la salvación de su pueblo. Esto trataba respecto del llamado a la salvación, al respecto de la declaración de justificación sobre aquellos que vienen a Él, y al respecto de la glorificación futura. Y entonces tenemos esta exclamación aquí: ¿qué pues diremos a esto, a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí podemos ver que en el versículo 35 tiene parte de lo que se está razonando aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Así que no solamente personas, sino eventos y cosas. A esto es lo que se refiere el apóstol. Esto es lo que él tiene en mente. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quisiera nombrar algunas razones que presenta aquí el apóstol. Razones, pruebas, razonamiento. ¿Cómo pensar? ¿Cómo el cristiano debería de pensar? Si estamos afligidos a través de que no tenemos certeza de salvación o por cualquier problema espiritual o temporal, ¿cómo entonces los creyentes tienen que razonar? ¿Cómo deben pensar? Y hay diferentes razones que se presentan aquí que nos dan el estándar y muestra el camino. Y entonces, con esto en mente, procedemos al versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Acaso es posible que un cristiano algún día sea dejado a un lado y que Dios le niegue la certeza a un creyente y el sentido de su poder y presencia y respuestas a oraciones y seguridad eterna? ¿Acaso es posible? Bueno, pues aquí tenemos la primera lista de entre muchas razones en estos versículos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas libremente. No escatimó ni a su propio Hijo. Dios no eximió a su propio Hijo. Dios ni por un momento escatimó a su propio Hijo, sino que más bien decidió enviarle, quien era igual con el Padre, quien era la segunda persona de la Trinidad, de la gloria eterna, le envió a su Hijo a este mundo de tiempo. Y aún así los miembros de la deidad, quienes son uno, es un mismo Dios, acordémonos de esto, ellos, en cierto sentido, el uno para el otro, son la más preciada posesión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios envió de sí mismo su posesión más preciadísima. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Para la salvación de alguien solamente de modo temporal? ¿Para que haya bendiciones a algunos solamente de modo que pueda ser esta bendición echada a un lado? ¿O esa persona pueda perderse? ¿O pueda ser olvidada? ¿Dios iba a enviar a su Hijo en vano? ¿O para algo de muy poco valor? ¿O algo de valor pasajero? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Es al respecto del sentir, este razonamiento aquí. El amor de Dios el Padre. Él no podía escatimar a su Hijo. Él no lo hubiera escatimado. Él jamás habría enviado a aquel que es igualmente Dios, y el Hijo jamás hubiera venido, a menos que fuera por algo tan preciado para Dios, algo al respecto de lo cual Él tenía gran determinación de lograr, algo tan importante, algo que sería eterno. Y después, bajo esas circunstancias,
y estoy utilizando razonamiento humano, démonos cuenta, ¿podríamos imaginarnos que el Padre renuentemente enviaría a su Hijo? No, Él no lo escatimó. Este es el razonamiento aquí. El que no escatimó, el que no impidió que esto sucediese, el que envió a su eterno Hijo, Él sufrió de forma terrible, el Hijo. Él sufrió gran humillación, el Hijo. Y vino a este mundo de tiempo y tomó la carga del pecado humano a nombre de todos aquellos que serán redimidos. Y sufrió y murió bajo el peso de la ira de Dios. Y Él tomó el eterno peso del castigo sobre Él mismo en 6 horas para poder lograrnos. ¿Por qué Dios el Padre dejó que esto pasara? Porque entonces lograría algo eterno y preciadísimo a su corazón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó, lo rindió a esta obra terrible de la cruz del Calvario. ¿Cómo no nos dará también con Él libremente todas las cosas? Ciudadanía celestial hemos obtenido, gloria eterna, todas las bendiciones que han sido compradas por nosotros, Cristo las compró. Ese es el razonamiento. Él lo entregó a una maldición tan severa, tan intolerable, que no podemos medir. Y Él vino, el Hijo vino y sufrió y murió para darnos salvación y para darnos la eternidad y para darnos felicidad. Así que ese es el argumento número 1, la razón número 1. Los creyentes que verdaderamente han confiado en Cristo y en su redención y han conocido el poder de Dios en sus vidas, están seguros, están a salvo. Es la doctrina de la perseverancia de los santos, porque Dios no habría entregado a su Hijo para ninguna otra cosa menor a esto. Tal precio no habría sido pagado por nada que fuese indigno, por nada que fuese pasajero y no duradero. Esa es la primera razón. Y después, la segunda razón viene en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí tenemos la razón. ¿Quién? ¿Quién puede decir, detente, alto? Esa persona no puede ir al cielo, no. Esa persona no puede continuar siendo bendecida. Detente. Esa persona no es digna. Ese cristiano, esa cristiana que profesa a Cristo y que se ha humillado ante Él y se ha arrepentido de su pecado y ha encontrado vida eterna y ha sido perdonada. Sí, ha sido perdonada, pero no es digna. Detente. Detén el proceso. No puede ir al cielo. Me he topado con estas cosas en lechos de muerte, queridos amigos. Algún cristiano que está muriendo, algún cristiano que está a punto de ir, su alma está a punto de ir ante el Señor y se ha sentido tan indigno, tan indigna. No soy digno, ha sido la explicación. No puedo ir. Pero no permitas que Satanás susurre estas cosas, no permitas que tu conciencia te diga esas cosas. Más bien que tu conciencia te lleve al arrepentimiento y a comunión con Cristo, pero que no te quite tu salvación. No puede. Nadie tendría que decir, alto, alto, detén el proceso de la salvación. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tú mismo? ¿Tú misma y tu conciencia? ¿Alguna otra persona? ¿Satanás? Es Dios el que justifica. Dios es el que justifica. La declaración de que tienes que ser considerada justo, justa y sin pecado, como alguien que jamás ha pecado, eso ha sido hecho por el juez de toda la tierra. Esa justificación, ese enunciado ha sido pronunciado, esa declaración ha sido hecha por aquel quien es perfecto. La justicia no puede ser retada. ¿Quién es más justo que Dios? Nadie. ¿Quién es más perfecto que Dios? Nadie. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Esta es entonces la segunda razón que nos da el apóstol y tenemos que usarla. No podemos perdernos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es
el que justifica. Dios ha declarado a la persona no culpable. Y versículo 34 se repite el pensamiento: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién puede sobrepasar al Dios Todopoderoso su justicia? Nadie. Y aquí tenemos un tercer argumento, una tercera razón en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, de la Deidad, quien fue el agente de toda la creación. Él creó todo. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estaban ahí, a un lado de Cristo, por así decirlo. Pero la obra de la creación del universo, la Escritura nos dice que la hizo Cristo. Él, Cristo, fue quien formó todo. Claro, también en forma general se nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, pero de forma más específica se nos dice que fue a través de Cristo en particular, a través de quien todo fue creado. Y Él, ningún otro menor, Dios se hizo hombre, el hombre perfecto, Jesucristo, el Señor, Dios y hombre. Y entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ni más ni menos, Cristo. Nadie que sea menor, Cristo es Él, el príncipe de vida, el rey de la eternidad. Él es quien ha venido y Él ha sufrido y ha muerto, aquel que es santo, aquel que no tiene mancha ni contaminación, aquel que es infalible, la segunda persona de la deidad. Todo lo que Él hace tiene que tener éxito porque Él es Dios. Él no puede fallar. Si tú fallases, no, si Él fallase, Él ya no sería Dios. No, pero Él es Dios y no falla. Y Él al morir tomó nuestro castigo, por completo absorbió la ira de Dios que era debida a nosotros por nuestro pecado. Él vivió una vida perfecta. Esa vida ha sido acreditada o imputada a nuestra cuenta. Él ganó el cielo por nosotros. No es un ángel el que Él murió. No es una persona que murió, un ser humano falible y pecaminoso. No, es Cristo el que murió. ¿Puedes escuchar el razonamiento? Cristo ha muerto por mí. Estoy a salvo. Vengo a Él, pongo mi confianza en Él y estoy a salvo. ¿Quién es el que condenará? Esta es otra razón, la tercera razón. Cristo es el que murió y pagó el precio por mí. Y aquí tenemos una cuarta razón, en el versículo 34. Mira lo que dice aquí. Más aún, el que también resucitó. Esa es otra razón. Él se ha levantado de los muertos para poder probar el éxito de todo lo que Él hizo. Si alguien o si mi mente pensase que Cristo no murió, si alguien me lo dijera, mi mente lo pensara, que Cristo no murió por todo mi pecado, sino solamente por algunos cuantos, tal vez algo fue dejado a un lado, tal vez todavía estoy condenado. No, Él se ha levantado de los muertos. Y el hecho de que se levantó de los muertos señala que su obra de redención es por completo exitosa y completa. Y Dios el Padre le ha aceptado. Entonces Cristo puede ascender una vez más a la presencia del Padre y tomar su posición de gloria que Él tenía antes a su diestra. La resurrección de Cristo señala su poder, su éxito, su victoria sobre el pecado a nombre de todo su pueblo y victoria sobre la muerte también, y también señala la aprobación del Padre. La obra ha sido completada y es perfecta. Es Cristo, ni más ni menos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esto prueba que su justicia ha sido aceptada por el Padre a nombre de todo creyente. ¿Cómo podría haber alguna culpabilidad en uno de los hijos de Dios? Y al final del versículo 34 tenemos un quinto argumento. Si todo esto no es suficiente, y tendría que serlo, una cosa que no puede ser refutada tras otra, aquí tenemos al final del versículo 34 la quinta razón, el que también intercede por nosotros.
Esto indica el amor personal que Cristo tiene por su pueblo. Él se ha ido a la gloria. ¿Acaso ya no está interesado en nosotros? Sí, Él ya hizo todas estas cosas maravillosas, pero ¿cómo sé entonces que ahora que ya ha retomado su lugar en la gloria eterna, su mente todavía tiene cabida o todavía está enfocada en su pueblo y de hecho en mí también? Y dice el apóstol, aquí tenemos esta quinta prueba. Él hace intercesión por nosotros en lo alto, en el lugar de la más alta influencia. Y Él tiene esa altísima influencia, Él mismo de todas maneras, porque Él es igualmente Dios, con el Padre y el Espíritu. Y aún así Él es representado como que Él está allí intercediendo por mí. Yo estoy en su corazón si soy salvo. Él muestra sus heridas, Él siempre las usa. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. Sus heridas en sus manos. Y Él intercede por nosotros. Estamos en su mente, estamos en su corazón, estamos en su amor todavía. Él hace intercesión por nosotros en la gloria eterna, determinado a que nuestra salvación eterna sea completada y vengamos a la gloria futura. Aquel que derrocó a Satanás y a todos sus enemigos y a todos los oponentes terrenales, los terminaron un día también, y Satanás por completo. Ese mismo Dios está intercediendo por nosotros. Qué importante nos es que pensemos que alguien intercede por nosotros en algún área importante, tal vez del gobierno, por ejemplo. Si una persona tuviese una persona que intercediera por ella en un lugar alto en el gobierno, consideraría esto un gran privilegio, y para el creyente este es el quinto razonamiento. Tenemos a Cristo a la diestra del Padre, con su pueblo en su corazón, y siempre a través de su misma presencia intercede por nosotros. Ha sido dicho que Cristo ora y habla en el lenguaje del cielo, diciendo palabras a nombre de su pueblo. Ese es un gran misterio. Y también ha sido dicho que Cristo probablemente no dice nada, a pesar de que hay una comunicación constante y eterna entre los miembros de la deidad. Sin embargo, su intercesión ha sido dicho que no es una intercesión a través de un vocabulario como nuestras oraciones, sino que es su misma presencia. Son sus heridas glorificadas. Es un recordatorio de su muerte redentora. Él muestra el precio que ha pagado por su pueblo, y todos ellos, nombrando las ilustraciones del sumo sacerdote en los tiempos antiguos, todo su pueblo está en su pecho y en su corazón, y entonces les representa e intercede por ellos o por nosotros, quien también hace intercesión por nosotros. El sexto razonamiento aquí, la sexta razón, y podemos ir al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí tenemos una séptima razón. ¿La ves? ¿La has notado aquí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hablamos al respecto de su importancia. Ninguno otro sino que Cristo. Hablamos también al respecto de lo que Él ha hecho, pero su amor. Esto es al respecto del amor de Cristo. ¿Podría haber algún defecto en su amor? Que Dios nunca lo permite. Es imposible. Incluso el amor humano, en su mejor representación, y nosotros sabemos que este es un mundo de miseria y muchos divorcios, y de vez en cuando vemos una muestra incluso de amor humano en su mejor exposición. Personas que están juntas hasta que mueren, personas que permanecen fieles, personas que no se olvidan la una a la otra, personas que aman a la otra persona. Bueno, eso Dios lo ha dado. El amor humano, Dios lo ha guardado, incluso en un corazón pecaminoso humano. Así que vemos representaciones del amor humano que permanecen a través de cualquier tribulación, que están firmes ahí a través del tiempo, guerra, trabajo, lo que sea, e incluso cuando las personas pueden separarse temporalmente. Y también vemos casos de deslealtad, pero vemos también casos de
fidelidad absoluta. Bueno, queridos amigos, mucho más alto que incluso el mejor amor humano está el amor divino. ¿Acaso podemos concebir que el amor de Cristo, Cristo quien es Dios, Cristo quien es infalible, Cristo que nunca cambia, que puso su amor junto con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, puso su amor sobre un pueblo que sería salvo? ¿Podemos concebir o imaginar que este amor un día será retirado? ¿Un día será removido? ¿Que un día deteriorará y fallará? Claro que no. Es imposible.